La evaluación de riesgos desde el control. En la evaluación de riesgo encontramos la dinámica del riesgo. En la dinámica del riesgo tenemos que los propietarios del capital colocan sus recursos en diferentes negocios, pero estos están expuestos a que se presenten agentes perturbadores que generen amenazas sobre dichos recursos o activos. En la medida que no se adopten medidas o controles para mitigar el impacto o que se dé una materialización de los riesgos, el grado de exposición aumenta en los activos y por lo tanto el grado de pérdida económica para los propietarios de los recursos. Tipos de riesgo. Encontramos 4 tipos de riesgos. 1. El riesgo de mercado. Es la incertidumbre que enfrenta una entidad ante el efecto de cambios en los factores de riesgo sobre el valor de sus activos. 2. El riesgo de contraparte. Este riesgo puede entenderse en 2 maneras: el riesgo emisor y el riesgo de crédito. El riesgo emisor, es decir, la pérdida en que se incurre por la posición de un activo financiero debido al incumplimiento de la empresa, banco o institución que emitió el instrumento. El riesgo de crédito está asociado al incumplimiento del acreditado respecto a las obligaciones adquiridas al contratar un crédito. Este crédito se refiere a la pérdida potencial en la que incurre quien otorga un crédito, debido a la posibilidad de que la contraparte no cumpla con sus obligaciones, probabilidad de no pago. 3. El riesgo de liquidez. Este se refiere a las posibilidades pérdidas en el valor del portafolio debidas a la necesidad de liquidar instrumentos en condiciones financieras no propicias. 4. El riesgo operativo. Se refiere a las pérdidas potenciales en las que puede incurrir una institución debidas al manejo y administración de los recursos humanos, tecnológicos, procesos y procedimientos de la entidad. Identificación del riesgo. Primero que todo, debemos saber que los riesgos del negocio se pueden generar en 3 ambientes: ambiente externo de la organización, ambiente de la industria de la organización y ambiente interno de la organización. Ambiente externo. Para analizar el ambiente externo del cliente, vamos a utilizar el análisis PEXTA, que se refiere a entender cómo los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales pueden generar riesgo de negocio con implicaciones significativas en los estados financieros. Algunos ejemplos son: en el factor político tenemos el factor de riesgo, que sería una nueva normatividad impositiva. Para el riesgo de negocio sería el no reconocimiento o reconocimiento errado de los nuevos impuestos. En el factor económico, el factor de riesgo sería la devaluación o revaluación. El riesgo en el negocio sería la pérdida por diferencia en cambio no reconocida en los estados financieros. En el factor social, el factor de riesgo sería el contrabando. El contrabando normalmente afecta las ventas de la compañía, generando altos niveles de inventario obsoleto, dañado o de lenta rotación. En el factor tecnológico, el factor de riesgo sería la alta obsolencia. Una alta obsolencia puede generar la desvalorización de activos que no es reconocida por la compañía. En el factor ambiental tenemos el factor de riesgo sería el agotamiento de los recursos naturales. Para compañías en donde su actividad depende de los recursos naturales, no contar con este recurso puede generar problemas de negocio en marcha. Para analizar el ambiente de la industria de la organización, vamos a utilizar los 5 fuerzas del economista Michael Porter, que se refiere a entender los factores que determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas y que pueden generar riesgo de negocio con implicaciones significativas en los estados financieros. Para Porter,
Existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan al éxito o al fracaso de un sector o de una empresa. 1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. La entrada de nuevos competidores genera disminución en las ventas e incremento de las devoluciones en venta. 2. La rivalidad entre los competidores. Cuando la rivalidad entre competidores es fuerte, nuestro cliente puede estar enfrentando a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos generando ventas a pérdida. 3. Poder de negociación de los proveedores. Cuando nuestro cliente depende de un solo proveedor, este puede aprovechar esta situación para imponer sus condiciones. Podríamos decir que en el precio de compra, tamaño de pedido, forma de pago, calidad de producto, entre otros, generando altos costos para nuestro cliente y por consiguiente la venta de productos a pérdida. Cuarto, el poder de negociación de los clientes. Cuando nuestro cliente depende de pocos clientes o clientes grandes, estos pueden imponer sus condiciones en precio de venta, descuentos, devoluciones en venta, servicios de forma de pago, calidad de los productos, entre otros, generando altos costos para nuestro cliente y por consiguiente la venta de productos a pérdida. Quinta, amenaza de ingreso de productos sustitutos. La entrada de productos sustitutos le puede generar a nuestro cliente la disminución en las ventas, el incremento de las devoluciones en venta y en casos extremos problemas de negocios en marcha. Por ejemplo, las tiendas de música están amenazadas por la música que se adquiere en el Internet. Ambiente interno de la organización. Lo hacemos a través de la comprensión de un proceso productivo, comercial, administración y financiero, lo cual nos permite identificar riesgos o situaciones ya en los ciclos de negocio que por ende tienen un impacto en los estados financieros. El señor Porter, basado en su experiencia, dice que al inicio es la clave solicitar a la administración de la empresa auditada un recorrido por las instalaciones y obtener una apreciación general del ambiente de control. Clasificación de riesgo. Riesgo significativo y no significativo. Los riesgos significativos son aquellos riesgos identificados y valorados de incorrección material que a juicio del auditor requieren una consideración especial en la auditoría. El auditor excluirá de dicha valoración los efectos de los controles identificados relacionados con ese riesgo particular, para juzgar si un riesgo es o no significativo según la NIA 31528. Valoración de riesgo. Identificación y la valoración de riesgo son muy importantes, ya que el auditor debe identificar y valorar la incorrección en el material. ¿Cómo se hace la valoración? Se hace debido que se han presentado fraudes y errores en lo anterior mencionado. Identificar los riesgos a través de los procesos de conocimiento de la entidad y de su entorno, incluidos los controles relevantes relacionados con los riesgos, y mediante la consideración de los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar en los estados financieros. Probabilidad de ocurrencia. Para comprender la probabilidad de ocurrencia es importante que el auditor tenga en cuenta los aspectos internos que impliquen cambios significativos dentro de la organización, como por ejemplo, nuevo sistema de información, alta rotación del personal, nuevas líneas de negocio, reestructuración de negocio, operaciones en el extranjero, crecimiento rápido. Estos aspectos influyen en la probabilidad de ocurrencia. Nivel de impacto. En el nivel de impacto tengo un ejemplo.
El 100% de las compras de la compañía importadora son en dólares, por lo tanto, el impacto de las fluctuaciones de la tasa de cambio de los estados financieros van a ser significativos, o sea, altos. Riesgo de auditoría. Es donde el auditor emite una información errada, de no haber detectado errores o faltas significativas que podría modificar por completo la opción dada en un informe. El riesgo de la auditoría tiene tres componentes. 1. Riesgo inherente. 2. Riesgo de control. 3. Riesgo de detención. Primero, riesgo inherente. Se puede definir como la probabilidad de que los estados financieros sean incorrectos por errores, por omisión o declaraciones erróneas. Riesgo de control. Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén implementando en la empresa y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación y detención oportuna de irregularidades. Es por esto la necesidad y la relevancia que una administración tenga una constante revisión, verificación y ajuste de los procesos de control interno. Riesgo de detención. Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría, por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en el proceso realizado. La responsabilidad debe llevar a cabo una auditoría con procedimientos adecuados, es total responsabilidad del grupo auditor. Es tan importante este riesgo que bien trabajado contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente de la compañía. Es por esto que un proceso de auditoría que contenga problemas de detección, muy seguramente en el momento en que no se analice la información de la forma adecuada, no va a contribuir a la detección de riesgo inherente y de control, a que se está expuesta la información del ente y además se podría estar dando un dictamen incorrecto. Cabe resaltar que el riesgo inherente y el riesgo de control se encuentran fuera de control por parte del auditor y son propias de los sistemas y actividades de la entidad o empresa. En cambio, el riesgo de no detención está directamente relacionado con la labor del auditor. Muchas gracias.